Bienvenidos hermanos al canal Caminos de Fe. Soy Johnny Saldarriaga, espero que todos se encuentren bien. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, dámele me gusta y compartir para que lleguemos a más familias que carecen de Dios. Un día un pecador se fue a confesar con el Padre Pío. El Padre Pío no le quiso dar la absolución a este penitente y luego le dijo: si tú te vas a confesar con otro sacerdote, tú te vas al infierno junto con el otro, el cual te va a dar la absolución. Él entendía que el sacramento de la confesión era profanado por los hombres que no querían cambiar de vida. Luego, más adelante, un señor fue a confesarse con el Padre Pío también, a San Giovanni Rotondo, entre los años 1054 y 1955. Cuando acabó la acusación de los pecados, el Padre Pío le preguntó a este hombre: ¿tienes otro? Y él contestó: no, padre. El padre repitió: ¿tienes otro? No, padre. Por tercera vez el Padre Pío le preguntó: ¿tienes otro? A la tercera respuesta negativa, se acaloró el huracán con la voz del Espíritu Santo. El Padre Pío gritó: cállate, cállate, porque tú no estás arrepentido de tus pecados. El hombre quedó petrificado por la vergüenza que pasó frente a mucha gente. Luego trató de decir algo, pero el Padre Pío le dijo: estás callado, costilla. Tú has hablado bastante, ahora yo quiero hablar. Es verdadero que frecuentes las salas de fiestas. ¿Sabe usted que el baile es una invitación al pecado? El hombre se fue asombrado y no supo qué cosa decir, ya que tenía el carné de socio de una sala de fiestas en su billetera. El hombre prometió no cometer otros pecados y después de mucho tiempo tuvo la absolución. Aunque este hombre tenía muchos pecados entre la fornicación y el adulterio, el hombre prometió no cometer otros pecados y después mucho tiempo tuvo que volver al Padre Pío y este le dio la absolución. En otro caso, un joven confrontaba matar a su mujer y simular que se trataba de un suicidio, para poder así continuar sin tropezar una unión ilícita. A fin de que apartar toda sospecha de culpabilidad, consintió en escoltar a su compañera a San Giovanni. No bien puso los pies en la iglesia, ella se sintió atraída por una fuerza magnética hacia la sacristía, que se encontraba en el otro lado del extremo de la iglesia. Detrás del altar mayor, el Padre Pío, desocupado, en ese momento se acercó para interrogarle. El hombre no había pronunciado una sola palabra cuando sintió que lo tomaban del brazo y lo empujaban con mucha violencia. Sal, sal de aquí, le gritaba el fraile capuchino. Miserable, ignoras que no tienes el derecho de matar, de manchar tus manos con la sangre de tu esposa. El hombre huyó como empujando por la tormenta durante 2 días. Vagó sin rumbo en la imposibilidad de recuperar la calma. Volvió al monasterio y el Padre Pío lo acogió como acogía Jesús a los grandes pecadores. Cuando el hombre hubo terminado su tremenda confesión, le dijo: no tenías hijos y ambos deseaban uno. Vuelve a tu hogar y vuestro deseo se cumplirá. Cuando su mujer, a quien nunca había visto el Padre Pío, vino un día a confesarse, a las primeras palabras que pronunció, oyó que el Padre le decía: no temas nada ya, tu marido no te hará ningún mal. Después de años de esterilidad, ella dio a luz a una criatura. Además que el Padre Pío leía los pensamientos de los pecadores y los que eran más pecadores, porque así aún él sabía cuando el pecador era tremendo pecador. ¿Qué pasa en nuestra alma cuando cometemos pecado mortal?
que dice el Catecismo de la Iglesia. Padre Pío también nos enseña que muchas veces la gente acoge el sacramento de la confesión como deportivamente y que debemos ser serios, porque el Catecismo de la Iglesia dice que con un pecado mortal puede conducirnos a la condenación eterna si una persona no se arrepiente del pecado antes de la muerte. Se considera que un pecado mortal es cuando su calidad es tal que conduce a la muerte espiritual, que equivale a una separación de esa persona de la gracia de la salvación de Dios. Y además afecta, porque el pecado nos priva de la fortaleza y consuelo espiritual. ¿No has notado que cuando dejas de orar también nos debilitamos? Y todo pecado seremos vulnerables pues a cualquier ataque del maligno. Pues el alma que esté en pecado grave debilitará obviamente su alma y la privará de su vigor, y a la final pues oscurecerá esa alma, y como les digo, se privará de su consuelo de paz que podamos tener en el espíritu. El pecado debilita el alma y la priva de su fuerza. Y hay una consecuencia de vivir en el pecado. Nunca trae buenas cosas, y el pecado nos destruye por dentro, y nuestra alma se llega a un estado en que el mundo ya lo vemos como cualquier pecado ya es normal, y está lleno pues obviamente esa persona de pecado, y que nos puede traer como consecuencia el sentir molestias tanto físicas como nerviosas. A veces no te ha pasado que no duermes bien o tienes miedo. Hay muchas veces la culpa de la vergüenza y el temor son tres resultados de cualquier pecado que cometemos contra Dios. Después del primer pecado, Dios también describió las mayores consecuencias del pecado. Incluía nuestra separación eterna, de Él, y la pena de muerte. ¿Cuáles son los peligros de ignorar ese pecado? Si no nos ocupamos de un problema, en nuestro caso el pecado nunca desaparecerá, se agravará pues más, y siempre volverá a aparecer más tarde o se manifestará de una forma diferente espiritual. Entonces, si no somos honestos con nosotros mismos acerca de nuestros pecados y defectos, no alcanzaremos el máximo potencial que Dios nos dio espiritual. Miremos que el pecado mortal es la que nos priva del alma, de la gracia y la amistad de Dios. Y a veces los pecados pequeños, ese pecado pequeño que tú guardas que le llamamos pecados veniales, que son, digámoslo así, los pecados que no ofenden tanto a Dios, pero aún así es como si le escupieras en la cara al Señor, pero no te aleja totalmente de la gracia, no te aleja pues totalmente de Él, porque ya mortal es separarse del Señor para siempre, te hace perder el cielo, la priva de los méritos pues obviamente ya adquiridos, y la hace incapaz de adquirir nuevos méritos, y la hace esclava del diablo, que es lo peor, la hace merecedora del infierno, así como de los castigos de esta vida. Y obviamente hay mucha gente feliz cometiendo pecado, tanto como puede ser como ignorantemente, que posiblemente Dios en su misericordia perdone, pero la persona que hace cometer a alguien y comete el pecado, pues obviamente es la persona con más grave pecado que tiene al hacer pecar a alguien. Recordemos que el Señor dice, pues quien haga pecar a alguien es mejor que se amarre una piedra de molino y se tire al mar antes de que haga pecar a estos pequeños. Entonces es un castigo que podemos recibir más adelante. Rompe también la ley de Dios, porque el pecado es quebrantar la ley divina. Además, ustedes saben que Jesús se hizo hombre para quitar nuestros pecados y que Él jamás cometió pecado. El que permanece cerca de Él no practica el pecado, pero el que vive entregado al pecado nunca lo ha visto ni tampoco lo conoció. Obviamente el cielo lo perdemos y no quedará otra alternativa que ese alma irse al infierno.
Miremos pues que el pecado también es un estado de soberbia y rebeldía, como el acto de odio a Dios que está implícito en todo pecado mortal, y en el alma irrumpes las tremendas ardientes torturas de sed y hambre de Dios, para quien fue creada de ese Dios que nunca encontrará esa alma, que está obviamente en el infierno. Y esto es lo que significa un poco de lo que significa pues desobedecer a Dios voluntariamente, porque miremos que el pecado, la tentación, más que todo la tentación no es pecado. El pecado nace desde que tú lo contemplas. Te viene la tentación, lo contemplaste y es ahí donde tú ya comienzas a pecar. Y esa alma se va empezando a llenar de mancha, constantemente en mancha. Y consideradamente en materia grave se comete el pecado mortal. Y miremos que cuando ya el alma está muy manchada, ya comienzas a ver, ya no hay nada bueno para ti. Para ti es una grosería, una mala palabra, una mentira, calumniar, odiar. Para ti ya es normal, porque también vas a estar con gente de la misma clase tuya, por las mismas amistades. La persona que es cristiana se aleja de todas estas cosas del mundo. Miremos que la palabra de Dios nos dice que no, el cristiano tiene 3 desventajas o 3 enemigos, por decirlo así, que es el mundo, la carne y el demonio. Decía San Agustín: yo no le tengo tanto miedo al demonio, al mundo le tengo más miedo, pero nuestro peor enemigo es nuestra propia carne. Y tiene toda la razón San Agustín. Está establecido que los hombres mueren una sola vez y luego se viene el juicio. Y lo podemos ver en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y en este juicio particular, cada uno recibe conforme a lo que hizo durante su vida mortal, que también lo podemos ver en segunda de Colosenses 5:10. Y la doctrina cristiana siempre ha dicho claramente que cada quien cosechará en la eternidad lo que en esta vida temporal habrá sembrado. Y ante todo tengamos en cuenta una gran verdad: Dios no predestina a nadie ir al infierno. La voluntad de Dios es que todos los hombres lleguen a disfrutar de la salvación, de la visión beatífica, y obviamente pues tengamos estar en el cielo, porque en esto es lo que significa un poco de lo que es la plenitud de la verdad, estar ya con Dios eternamente. Entonces, hermanos, hay que ver que el Señor también dice en Mateo 5, 3, 11: felices los pobres, los perseguidos, los que sufren, los que lloran. Y es por eso que muchas veces cuando la persona se empieza a convertir, empieza a padecer esto: los perseguidos, los que sufren y los que lloran. Y siempre va a pasar en nuestra familia, con nuestros amigos: a este que le pasó, está loco, ya no es lo mismo, lo perdimos. Y posiblemente dejes tanta cosa atrás de lo que tú en tus vicios has dejado, pero es la consecuencia de haber conocido de Dios, tener a Jesús en el corazón. Pero entonces, lo contrario de lo que hemos hablado, que el pecado mancha el alma en su totalidad. Posiblemente en toda tu vida puede haber sido que tú hayas sido una persona cristiana, tachable, pero hayas caído en un pecado mortal, porque para nadie es un secreto de que somos tan frágiles y que podemos caer en cualquier momento. Entonces hay que ver que lo triste es que aquella persona, si no se arrepiente rápido de ese pecado, pues el demonio habrá ganado, porque si tú mueres así vas a ir al infierno. Y todo el que comete pecado es esclavo de ese propio pecado, mantienes atado. Es como muchas veces cuando andábamos en esos momentos de pecado,
y sentíamos una carga en la espalda, como si alguien nos aplastara. No sé, en mi caso yo lo sentía cuando yo antes de mi conversión, sentía un peso en mi espalda, terrible. Y qué terrible también sentía cuando ya supe que tenía que confesarme, tenía que hacer un acto de contrición fuerte, una conversión de verdad. Y qué vergüenza para estar frente a un sacerdote y decirle que tantos pecados tenía, y eran bastantes. Entonces es difícil cuando nos privamos de la fortaleza y el consuelo espiritual, porque todo pecado nos mortifica y todas las cosas también nos debilita el alma, que para cuando estamos en este pecado, pues el demonio se encarga de que sigas pecando y te siga hundiendo en el fango para que sigas hundido y no salgas de ahí, ya cuando será muy difícil. Miremos las pautas, lo que enseña el Padre Pío en estos 3 relatos que relaté al principio del video. Pues el Padre Pío, para todos, nadie es un secreto, no tiene presentación este santo, intachable. Siempre lo fue de niño y desde que estuvo en su ministerio y entre eh, San Giovanni Rotondo, la gente en la cual evangelizaba y daba gran testimonio de vida. Un gran santo, el Padre San Pío de Pietrelcina. Este hombre que no quería decidir si tenía más pecados. Y por supuesto el Padre Pío, como sabía leer el corazón de la gente, le repitió 3 veces. Y muchas veces al acercarnos al confesionario, de pronto a veces lo hacemos para los que no son conscientes y profanamos este sacramento. Y muchas veces nos acercamos a confesarnos. Posiblemente se te olvide, pero pues para Dios no hay imposibles. Si tú le dices al Señor, hay pecados que no recuerdo, Padre, pide perdón a Dios por aquellos pecados que no me acuerdo. Pero si tienes un corazón de verdaderamente arrepentido. Pero desafortunadamente hay gente que no es así, que se confiesa solo por formalidad y termina pecando el doble. Es mejor que no te acerques a la confesión si no sabes qué es el sacramento de la confesión. El Padre Pío era incluso decía que los pecados son verdaderos y debe a veces guardarse silencio sobre ellos, tal como guarda silencio y quieres que los demás guarden silencio sobre los suyos. Eso es lo que el Padre decía. Y también decía que la confesión es una gran responsabilidad, sentarse en el tribunal de la confesión. Dios corre tras las almas más obstinadas, les cuesta demasiado abandonarles. Entonces es necesario que cuando una persona obviamente esté en pecado mortalidad anda en el mundo, pues muy difícil va a ser que se acerque a esto. Es mejor guardar silencio, como dice el Padre Pío. Y por lo tanto, la misión del cristiano es llevar posiblemente a las más posibles almas que se pueda a la presencia de Dios. Nosotros no podemos convertir a nadie, pero sí mostrarle y presentarle al Señor a alguien que verdaderamente esté mal, esté en pecado mortal. Pues muchas veces las personas viven felices en su rumba, en sus fiestas, en su dinero, gastándose el dinero, teniendo pues entre su avaricia, su codicia, tal vez su gula, comiendo lujosamente y el pobre al lado no le importa, derrochando todo el dinero del mundo. Viven felices el licor, la droga y les puedo poner un ejemplo y muchos más, posiblemente entre actores en Hollywood que se toman la vida como si fuera para ellos, si la vida fuera de ellos, el mundo entero, como dice el gran dicho, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si vas a perder tu alma para la eternidad?
Es como una felicidad, digámoslo así, una felicidad falsa que te promete el demonio, te muestra el demonio, porque como les decía, también vivimos en ataques del maligno, pero también los otros dos ataques que son el mundo y la carne nos acechan. Y es ahí cuando vemos que nos aleja de Dios y también del mundo y del prójimo, del mundo pues de que vivimos nosotros mismos. Ya ha llegado el hombre a buscar la felicidad falsa, fuera de Dios, en caminos falsos, o sea, entre su propio egoísmo y autosuficiencia. Y han notado que porque hay gente que se suicida, porque llega a una depresión y posiblemente como falta conocimiento de Dios, falta de Dios. Puede tener todo el dinero del mundo y uno se pregunta, bueno, ¿y este por qué llegó a esos extremos, a suicidarse, a quitarse la vida? ¿O por qué depresión tan grande? ¿Qué soledad? ¿Por qué me siento tan triste? ¿Por qué tan aburrido con la vida? Posiblemente tenga un buen empleo, gano bien, tengo un buen vehículo, soy querido por la sociedad, tengo una excelente mujer o un excelente hombre físicamente, ¿no? Pero nada me llena, nada me llena. Y aún así el demonio te dice, no, pero no tienes pecados, eres santo, eres inmaculado. Él te va a hacer creer eso. Y te va a hacer creer de que todo está bien. Y tú siempre vas a ser esclavo de eso. Y vas a llegar por el camino que él quiere. Como el dicho que dice la bandera del demonio. Que dice, quien la goza pecando, la paga sufriendo. O hay otro dicho que dice, que es del mismo maligno, que dice, breve pecar, eterno sufrir. Breve pecar, eterno sufrir. Y la frase del Señor sería lo contrario. Breve sufrir, eterno gozar. Breve sufrir, eterno gozar. Y por lo tanto la gente se deja llevar de su soberbia. Y el pecado es eso, una soberbia enorme. Someterse a su propio ego. Un esclavo total de sus propias dimensiones egoístas. Y prefiere pues adquirir ese odio a lo bueno, el rechazo a todo lo que es bueno, rechazo a incluso cuando ya tú si llegas a hablar a alguien así de Dios. Y me pasó una vez con un ateo. Me fue también en una cierta ocasión que le hice un comentario y le dije, gracias a Dios, me fue muy bien. Y él me dijo, ¿vas a orar? ¿A quién le vas a orar? ¿A quién? Entonces, miremos hermanos que la invitación de Jesús es el arrepentimiento. Y no es para mañana ni para pasado mañana, es para ahora. No dejes lo que puedas hacer para mañana. Hermano, si tienes un pecado mortal, si estás gravemente, si estás triste, agobiado, eso es el camino y la verdad de la vida. Te invito a que llegues a ese camino para que conozcas del Señor, conozcas la iglesia con la cual Él instituyó, por la iglesia católica. Ahí está la salvación completa, absolutamente la verdad. Si te gustó este video, dale pulgar arriba, compártelo y asegúrate que tengas la campanita activa en las suscripciones, porque YouTube quita las suscripciones. Por lo tanto, hermanos, también compartan el video para que podamos evangelizar y llegar a más familias que carecen de Dios. Sin ustedes no se podría evangelizar, porque ustedes son los que mandan, comparten estos videos. Pueden llegar a muchos países, a muchos lugares, a rincones donde podamos evangelizar y tomar conciencia. Recordemos que ya estamos en el fin de los tiempos. No es porque meter miedo, sino es una verdad, es una realidad. Posiblemente ya estemos pasando por los lados del libro del Apocalipsis. Entonces es un llamado de advertencia al mundo para que el mundo se convierta.
y espero que les haya gustado este video. Que Jesús y María los siga bendiciendo. Paz y bien.